numeroso grupo de majoreros. El motivo, que una empresa mercantil trataba de arrebatarles sus casas, antiguas viviendas de pescadores que pasaron de padres a hijos o se vendieron entre vecinos sin que fuese necesario un registro de la propiedad. Según decían, tras adquirir el resto de una finca dentro del casco viejo, la empresa afirmaba que ese resto eran todas las casas que no estaban registradas. Saben que vendieron propiedades en su momento. Miguel Socorro, del Comité de Vecinos, me contó que se veían afectadas 115 casas. 115 historias desconcertantes, como la de Carmen Estevez. Una casa que yo compré en el año 82, pero tengo los papeles de la dueña anterior, que era Carolina Viciana, una señora catalana, que a ella le había vendido un tal Pedro Acosta, también tengo los papeles, y a Pedro Acosta le había vendido un señor que se llama Ricardo de León, y antes de Ricardo de León la tenía un señor que se llamaba Patricio Calero creo que se llama, que ese hombre tendría ahora como 150 años, yo no lo recuerdo, y a los hijos los recuerdo poco, a los hijos de ese tal Patricio Calero. O sea, Patricio Calero le vendió a Pedro Acosta Carolina Viciana me vendió a mí, y yo lo compré en el 82. Y he estado tan tranquila, porque tenía un negocio, estaba justo detrás de esta casa. Y después lo arrendé. Antes de arrendar lo fabriqué encima, pedí los planos al ayuntamiento, no me pusieron pegas de ninguna clase, fabriqué un segundo piso, lo alquilé y no había tenido problemas, hasta que llegó este hombre y dijo que esto era todo de él. La empresa mercantil solicitaba licencia de segregación. Si el ayuntamiento no contestaba, la conseguía por silencio administrativo. Entonces registraba la casa y la vendía. La ausencia del registro de la propiedad era por tanto el caballo de Troya de aquellos depredadores. Mi suegro me hizo unas escrituras notariales de la casa y pagaba los derechos reales que existían en esa época, que no había registro cuando yo hice mi casa. Y la verdad que no me preocupé nunca, porque como eso era de toda la vida y siempre aquí se decía que la palabra iba a misa, pues confiado, la verdad que sí. Nunca pensé que esto llegara a lo que ha llegado. A pesar de las dificultades y gracias a la unión, los vecinos de Corralejo estaban consiguiendo ganar judicialmente cada uno de los casos, que servían además de aviso al resto de los majoreros para que registraran sus viviendas. Era la única forma de protegerse contra esa especie de depredador que, desafortunadamente, nunca estudiamos en el colegio, en las clases de ciencias naturales. Una vez más, pensé en cuántas veces la belleza de un paisaje ocultaba historias turbulentas, escondidas a los ojos de los turistas. Historias que afectaban a un pueblo que ya había sufrido lo suyo, como me decía Plácido Estevez, también de Corralejo, recordando con humor las miserias de la niñez. Mi padre era el primero que se lavaba la cara en una bandeja o palangana. Un poquito más tarde se levantaba mi madre, también se lavaba en esa misma agua. Luego mi hermana se lavaba, que era la mayor, y se lavaba con un jaboncillo que había, que se llamaba Luz, el jaboncillo aquel, desprendía un cierto olor. A mí me gustaba siempre que se lavara mi hermana, ¿no? Y después el resto de hermanos. Cuando terminaba de lavarse todos los hermanos, pues se lo echamos a la planta por lo pronto, en un principio a lo mejor, bebía la planta, luego bebía el perro al salir por debajo de la maceta, o la gallina, o el gato, o sea que el agua era aprovechada al máximo, ¿no? Plácido tenía otra guerra planteada en la caleta del Jablito, en donde estaban siendo desalojadas un puñado de casas que ocupaban el terreno en el que una empresa multinacional tenía en proyecto la construcción de un complejo turístico. Tenía una concesión que se la concedió pues, Costas en el 1980, con un plazo de 6 meses para iniciarla y 4 para acabarlo, pero no sé por qué motivo, pues durante ese tiempo ni se inició ni se acabó. Pasaron del 80 al 89 para iniciar lo que es el relleno, rellenar todo esto. La cuestión es que la costa de Fuerteventura se había convertido en el petróleo de la isla, llevando a los majoreros a medirse cara a cara con los hábiles abogados de las grandes multinacionales. Era el signo de los tiempos y había que espabilarse. No quedaba otro remedio.
Las otras islas, hasta hace muy pocos años, a los majoreros pues los veían como los más atrasados de todas las islas, ¿no? Entonces, ser majorero para muchos de ellos que salían de aquí, le era vergonzoso decir que era majorero, para otros era un orgullo, un orgullo. Quizás debido a esto era para ser aceptado, desde hace muchísimos años, siempre el majorero cuando llegaba alguien de afuera, pues lo recibía con los brazos abiertos. O sea, le ofrecía lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía. En la Casa Museo de Unamuno, abierta en el mismo Hotel Fuerteventura, en Puerto del Rosario, en donde Unamuno vivió el destierro tras su enfrentamiento con la dictadura de Primo de Rivera, las palabras de Plácido parecían resonar por todos los rincones. Porque Unamuno recibió de los majoreros lo mejor que tenían. Especialmente de Ramón Castañeira, a quien dedicó su obra De Fuerteventura a París, que recogía aquellos días de 1924 que marcaron su vida y, de alguna forma, también la de los propios majoreros, pues tuvieron que vivir desde entonces con el estigma de haber nacido en la isla del destierro. «Ay, mi querido amigo», escribió Unamuno a Ramón Castañeira, «cuanto viva mi alma y en la forma que viviere, vivirá en ella esa bendita isla rocosa de Fuerteventura en donde he vivido con ustedes, los nobles majoreros, los días más entrañables y más fecundos de mi vida de luchador por la verdad». Muchas veces he pensado, tras salir de la isla, que si tuviese que elegir un rincón en donde vivir un destierro voluntario en Fuerteventura, lo haría sin duda en las tranquilas aguas de Pozo Negro. Pozo Negro es una especie de paraíso natural al abrigo de los grandes complejos turísticos y su TI, o todo incluido, en donde aún es posible tomar un leche-leche, que es el rico café con leche condensada y leche natural que toman los majoreros mirando al mar. Un leche-leche. Aún recuerdo sus arenas solitarias y la charla sin prisa con don José. Esto fue puerto de mar antes que Gran Tarajal. Por aquí los barcos echaban la carga y la llevaban en camellos, la llevaban para la Antigua, la subían para arriba para la Antigua. A ver, ahí, y antes de yo nacer, bueno, cuando yo nací, que yo no me acuerdo bien, los camellos llegaban, pues venían los camellos a cargar y cargaban en turno. El primero que llegaba cargaba, después el otro y así iban subiendo. Y llegaban los camellos echados, ellos pasaban de la Cambuesa para arriba, los camellos, así. Antes que en Gran Tarajal, Corralejo o Puerto del Rosario, el comercio se movía en puertecitos como el Tostón, la Caleta de Fuste o Pozo Negro. Pero ya nadie se acuerda. La vida del pescador, como siempre, así. Ya hoy no tanto, porque hoy se tiene medios con que trabajar y todo eso, pero antes era imposible. Antes más nada que a remo. Bogando para allá, bogando para acá, una velita cuando había viento, y si había viento para la vela, pues no estaba bueno para trabajar. Y si estaba calma había que bogar con los remos. Se iba bogando de aquí a Gran Tarajal y de Gran Tarajal aquí. La vida en Pozo Negro era apenas una sombra del pasado. Aún así, seguían sin guagua. Lo sentí por José, que tenía que depender de los hijos o de algún vecino para ir a la capital. Pero reconozco que no pude evitar cierto alivio, mal que me pese, pues aquella falta de autobuses mantenía alejada a la masa del todo incluido. Porque Pozo Negro se parecía, según me dijo José, a cómo era antiguamente el castillo o Caleta de Fuste. Un lugar en el que en muy pocos años se construyeron una treintena de complejos turísticos. El único elemento que recordaba a su pasado, además del castillo, era un pequeño restaurante que sobrevivía.